Padecer una enfermedad crónica, como son las enfermedades inflamatorias intestinales, no es sinónimo de no hacer nada, todo lo contrario. Los enfermos crónicos debemos realizar actividad física, siempre bajo la supervisión de un técnico, de una persona que nos pueda ir enseñando cómo hacerla. El deporte en sí mismo es salud, también para los que padecemos enfermedades crónicas. Padecer enfermedad inflamatoria intestinal no es síntoma de que no se pueda practicar deporte. Al contrario, vos es beneficioso. Por eso, de la Consejería de Bienestar Social, vos animamos a la práctica del deporte para poder estar más saludables aún. El día 19 tenemos todos una cita en la Plaza de España. Es importante nuestra asistencia para apoyar el deporte y que nos demos cuenta de que querer es poder, que ante cualquier enfermedad somos imparables. Yo doy, tú das, ellos viven. Desde el Club Waterpolo Pontevedra, la base de nuestra filosofía y de nuestros valores es fomentar la práctica deportiva y hábitos de vida saludables, tanto para la sociedad en general como para incluso personas con determinadas patologías y enfermedades crónicas. Entonces, en este caso, nos gusta participar y apoyar esta iniciativa. Entonces, os animamos tanto a todas las personas tanto a practicar deporte durante todo el año como a asistir a esta actividad y ver las actividades que organiza ASEI. Desde ASEI animamos a hacer deporte. El deporte es invertir en calidad de vida. Siempre un deporte controlado. Puedes hacer caminatas, senderismo, paseos largos, poco a poco, bicicleta. Yo hago mucho más deporte que lo que pensáis. Pero realmente porque hay una persona que me asesora, me dice cómo tengo que hacer y cómo no para poder salir todo bien. Y estoy invirtiendo en salud. Como dice Víctor, está invirtiendo en salud y nosotros queremos que también invirtáis en salud vosotros y os invitamos a que vengáis al evento que vamos a organizar el día 19 de junio, sábado por la mañana, de 10 a 1:30 delante del Ayuntamiento, donde van a haber mesas informativas sobre lo que es el Crohn, la colitis ulcerosa, con una web fiable al 100%. En este evento colaboran con nosotros el Ayuntamiento, ASAMPU, el Club Waterpolo y patrocina Janssen. Es muy importante que os deis cuenta de que este tipo de patologías no son limitantes, nada más que limitan la cabeza, pero podemos hacerlo. Y el día 19 os informamos de todo, ahí os esperamos.